Reflexión, como ustedes recordarán, la semana pasada estuve recomendando que leyeran el libro de Esther. ¿Cuántos de ustedes lo hicieron en este fin de semana? Yo, ¿no? También les recomendé que junto con la lectura del libro de Esther, como es un libro corto, que leyeran también el libro de Nehemías y Esdras. Estos tres libros son muy importantes que se lean juntos, e incluyendo también Daniel, Apocalipsis y el resto de las Sagradas Escrituras. Pero bueno, yo estuve este fin de semana, muy lindo, por cierto, un fin de semana muy lindo para mí. Estuve leyendo y también oyendo y leyendo comentarios acerca del libro de Nehemías. Libro de Nehemías significa el hombre que confrontado por Dios. Ustedes, si leyeron o lo han leído, se dan cuenta que este hombre estaba en una vida confort allá en el palacio del rey, no del rey, cualquier reinito por ahí pequeño, no, en el palacio del supremo rey de reyes sobre la faz de la tierra. Y él fungía como copero del rey. Y para eso tenía que tener un alto grado de voto de confianza. Y también, por esa razón, gozaba de grandes privilegios y beneficios materiales. Así que este hombre estaba económicamente bien realizado. Era como ya la tercera, cuarta generación de los descendientes de los exiliados de Israel. Los que fueron deportados a Babilonia son los primera generación. Luego viene la segunda, tercera, y este señor se calcula, Nehemías, que viene siendo como la cuarta generación. Es decir, que él nace dentro de esa civilización, de esa cultura. Sin embargo, no deja de arrastrar el origen, el instinto fraternal, sanguíneo, que lo relacionaba con su raza, con su pueblo hebreo. Y bueno, estando en ese confort, en esa comodidad, él comienza a ser confrontado por Dios en un llamamiento que Dios le hace. Eso pasa con todas las personas que son llamadas por Dios. Porque Dios, cuando llama a una persona con un propósito específico para realizar el plan de Dios, y lo ha tomado en cuenta a uno para que ese plan de Dios se desarrolle, entonces prácticamente es una confrontación que Dios nos hace a nosotros. Todos los que hemos sido llamados, ustedes que me están escuchando, hombres y mujeres que saben lo que significa el llamado de Dios para un servicio, saben de lo que yo estoy hablando. Algunos han hecho caso, otros se han hecho el de la vista gorda, como dicen en mi santo, bello y país. Y no lo hacen, no le hacen caso a Dios, pero Dios, cuando nos llama, nos confronta. ¿Por qué? Porque nos saca del estatus de vida. Nos saca de nuestra vida cotidiana o monótona que nosotros tenemos. Nos saca para que hagamos algo que quizás, oigan bien lo que voy a decir, cuando Dios nos llama, quizás es para hacer algo que nunca en la vida lo hemos hecho. Nehemías era copero, y cuando él recibe la visita de su hermano, que venía de las tierras de Palestina, las tierras de sus antepasados, él viene y lanza una pregunta: ¿cómo está mi gente y cómo está la ciudad? Y realmente no recibe ninguna buena noticia. Recibe puras malas noticias, y esas malas noticias impactan la vida tremendamente de Nehemías, que lo traumatiza y lo pone en un estado de shock o deprimido, que por ese tiempo él se dedica a estar a solas con Dios. Bueno, ese es el comienzo de la historia de Nehemías, que en esta mañana es muy interesante
ya que tiene un ejemplo práctico para cada uno de nosotros los creyentes, sea que representemos un liderazgo o seamos que somos creyentes comunes y corrientes. Seamos lo que seamos, estemos como estemos. Nehemías representa un gran ejemplo para nosotros, porque desde que él tiene ese impacto tremendo que no se lo esperaba, que lo saca de onda, hasta el final del libro, él se llena de una cantidad de dificultades, comienza a sufrir una cantidad de problemas buscados, digo yo, ¿no? Por eso es que se confronta uno, cuando es confrontado por Dios, cuando Él lo llama. Pues él estaba ahí y su aflicción por su pueblo, por una ciudad que ni siquiera conocía, solamente había oído de sus antepasados de boca en boca, de su bisabuelo, de su abuelo, de su papá, o sea, de su mamá. Entonces le habían contado de la ciudad de Jerusalén, la capital que construyó David como ciudad de paz. Entonces él tenía, como dice, una leve idea de lo que era Jerusalén, y tenía una leve idea de que era la vida que estaba pasando allá, ya que en ese lugar pues ya había gente que habían estado en años pasados, habían estado tratando de hacer algo. En los tiempos posteriores a Daniel, llegó un grupo que fue dirigido por el señor Zorobabel. Zorobabel era un descendiente de la monarquía hebrea, creo que de parte del reinado del sur o del norte, del reinado del sur, que era de las tribus de Judá, y que pues venía del reinado de David. Entonces Zorobabel fue el primero que hizo un intento de reconstruir la ciudad. Luego, muchos años más adelante, posteriores, viene y llega un segundo grupo que llega con Esdras, el sumo sacerdote Esdras, y por último llega un tercer grupo con Nehemías. Y entonces Nehemías llega, primeramente se presenta el rey, y antes de presentarse al rey, él tuvo mucho tiempo en oración, que ahí es donde no quería lanzar la clave, pero bueno, ya la lancé. El ejemplo de él, que es un líder, un líder de civil, un líder de la comunidad. Mencioné los tres los que mencioné antes, porque Zorobabel representa un líder de la monarquía, que era el jefe, el comandante en jefe del ejército. Mencioné a Esdras, que era un líder religioso, él representaba la línea de los sacerdotes. Y Nehemías era un líder que pasó de ser copero, sirviente del rey, a ser un gobernador de la ciudad. De modo que estamos hablando de un líder que desde un principio de su historia hasta el final nos da un ejemplo de ser un líder de oración. Cuando él es impactado por las malas noticias, él se va a solas con Dios a la oración. Y está casi por 4 meses orando y ayunando. No sé si son 4 meses de ayuno continuo o son ayunos que se quebrantaba o se cerraba a la final del día, otros a la mitad del día. Anyway, lo cierto es que estuvo orando y ayunando por su pueblo y por su ciudad. Ahí fue donde él lanza unas oraciones tan bonitas de pedir perdón, perdónanos, Señor. Y si él no había cometido ningún pecado, ni tenía motivos, ni razón, ni velas en ese entierro de por qué Jerusalén estaba como estaba, pero él toma responsabilidad acerca de eso, y él pide perdón a Dios. Perdónanos, Señor. Y bueno,
dura mucho tiempo orando, intercediendo, y cuando él se presenta al rey a servirle como eran sus obligaciones diarias, la depresión, la tristeza era tan grande que el rey se da cuenta. Eso lo podía haber llevado a él a la pena de muerte, porque nadie podía presentarse al rey con tristeza, con enfermedad o con algo por el estilo. Sin embargo, este hombre era uno de sus sirvientes de confianza que no podía sustituirse fácilmente, y tuvo la obligación de ir, pero no pudo disimular la tristeza que tenía. Cuando él es descubierto, él acude inmediatamente a la oración mental. Él comienza su vida primero con una oración a solas con Dios, y luego vemos que en ese caso él empieza a orar en la mente. Y cuando él consigue gracia delante del rey, entonces él le hace una solicitud al rey para que le dé permiso de ir a visitar a su ciudad, al lugar donde están los antepasados, la ciudad de sus padres, dice él. Y él recibe el favor del rey y le pide que le dé una visa para que no tenga problema con las autoridades que se iba a encontrar por el camino. Era un viaje de 2 meses en camello. Y también el rey le da provisiones y le da custodia, le da un ejército de guaruras. Es decir, que este hombre recibe mucho más de lo que le pide. Ahora, llegando ya a la ciudad, él se queda con sus familiares unos 3 días sin hacer nada, meditando, observando y orando, hasta que él pone su manifiesto a la comunidad y recibe un respaldo de casi la mayoría. Claro está, dije de la mayoría, no total, ya que hubo un grupo que se constituyó como un severo grupo de oposición al proyecto y al plan que tenía Nehemías, que era reconstruir los muros de la ciudad y reconstruir las puertas de la ciudad, porque todas estaban quemadas y destruidas. De modo que esta historia se ve muy interesante, muy hermosa, ya que pues vemos a este hombre que envuelto en muchos tropiezos, en muchas dificultades, en mucha oposición. Cuando uno quiere hacer algo para Dios, obtiene el respaldo de Dios. No crea que todas las cosas se nos van a hacer fácil. Para aquellos que tomaron la decisión de servir a Dios en el pastorado, en un ministerio, y sabían y estaban convencidos que Dios le había dicho: te escogí, te llamé para esto y voy a estar contigo, y como eso, pues todo nos iba a salir color de rosa. Ay, qué rico café. Entonces, resulta que no, hay oposición, hay dificultad. Recuerda que nosotros, cuando asumimos el llamado de Dios, nos constituimos enemigos del enemigo de Dios, que es Satanás. Y Satanás viene para hacernos la oposición, para hacernos la vida de cuadrito y ponernos dificultades y todo lo demás. Así le pasó la vida de Nehemías. Con todo el privilegio que tenía el rey, él, cuando llega a su lugar de destino, él tiene una severa oposición que va creciendo poco a poco. Primero, la oposición viene a tratar de desestimarlo, como decir: estos tonticos, estos no sirven para nada, ¿qué va a hacer este hombre que no tiene plata, que es chiquitico, que es indocumentado, que es feo, que es tuerto, que es chueco, que es mudo? El enemigo trata de intimidar al líder, primeramente a intimidarlo, a descalificarlo. Cuando Nehemías comienza a ver la oposición de esa manera, por muy sencilla que se veía los tropiezos, él comenzó a usar el recurso de la oración. Señor, mira cómo la gente que están aquí, y menciona a los enemigos, Tobías y otros más. Él comienza a orar. La oración era su fuente de fortaleza, era su
el secreto de su fuerza, así como Sansón tenía el secreto de su fuerza en el pacto nazareno, que tenía que sus cabellos nunca iban a ser cortados. Bueno, el secreto de la fuerza de Nehemías estaba en esto, en la oración. Para todo, este hombre rodilla en tierra orando al Señor. Bueno, entonces la oposición, cuando ve que este hombre no se intimida, comienza entonces a descalificarlo y a intimidarlo fuertemente. Primero lo descalifica, lo desestima, y luego lo trata de intimidar con amenazas. Y como ve que no puede con Nehemías, porque Nehemías siempre que había oposición, siempre que había dificultad, iba a orar. Entonces el enemigo, viendo la situación, trató entonces de seducirlo. Como vio que no se desanimó cuando fue desestimado, que no se desanimó cuando fue intimidado, entonces trató de seducirlo. Y sin embargo, a pesar de todo, Nehemías no perdió la visión, seguía firme en la meta que se había establecido. Y viendo los enemigos que no podía con él, entonces hicieron plan de destruirlo, plan de matarlo. Ya eso ya son palabras mayores, ya es como dicen, color rojo, estado de alto peligro. Todo eso planeó la oposición, todo eso planeó los enemigos, y todo eso que pasó ayer sigue siendo igual hoy. La oposición, que es el diablo y su demonio, primero trata de desestimarnos, luego trata de intimidarnos, luego trata de seducirnos, y luego trata de amenazarnos de muerte. Peligro de muerte. Bien, ¿por qué con tanta oposición? Una oposición, fíjese, externa, de afuera hacia adentro. Una oposición interna, porque había en el grupo de sus más cercanos colaboradores una gran división, pues los de buenos recursos estaban explotando y marginando a los de bajos recursos. Entonces eso produjo una división del grupo. Eso es un conflicto interno. Pero a pesar de los problemas externos e internos que tuvo Nehemías, este hombre salió adelante. Y él estableció, reconstruyó los muros y las puertas al tiempo estimulado, porque tenía un tiempo estimulado para realizar esa obra, y él la terminó. Quiere decir que fue un hombre que tuvo éxito, no porque hizo los muros y las puertas, sino porque logró su objetivo. Ahí está el secreto para que usted sepa lo que significa tener éxito en la vida. Cuando nos hacemos un plan, cuando nos hacemos una meta y empezamos a procurar obtenerla, y a pesar de las dificultades, luchas, pruebas y tentaciones, nosotros llegamos hasta el final con éxito. Es decir, que lo que nos propusimos lo logramos. ¿Y en dónde radicó el secreto de la energía y de la fuerza de Nehemías? En que él no descuidó su vida de oración, no descuidó su dependencia a Dios, y ahí por eso al final pudo dar un grito de victoria. Muy diferente a muchos de nosotros, que lo que estamos dando son gritos de lamento, gritos de fracasado, gritos de echarle la culpa a los demás porque no pudimos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál sería entonces la pregunta y la respuesta a toda esa situación? ¿Por qué? 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 ¿Y por qué? Pues la respuesta es probablemente porque nosotros no seguimos el buen ejemplo de Nehemías, que a las luchas él oraba, en las pruebas él oraba, en las amenazas él oraba, en la tentación él oraba. En todo tiempo nunca descuidó en su vida la oración. Una oración en privado, una oración en la mente, una oración en grupo, pero siempre en su vida, desde que usted comienza el libro de Nehemías hasta que lo termina, usted se va a dar cuenta que ese hombre jamás descuidó el recurso de la oración, la dependencia a Dios, a pesar de que era
Era un hombre que pasó de ser sirviente y copero del rey a ser gobernador de su gente. Es decir, que el cambio de posición, el ascenso que tuvo en su liderazgo no le llevó los humos a la cabeza y siempre estuvo dependiendo de parte de Dios. Hasta ahí pues lo que podemos por ahora recopilar en la reflexión sobre el libro de Nehemías, y el ejemplo que nosotros podemos tenerlo en la vida práctica es que nosotros, desde que aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, cuando aceptamos el llamado que Él nos dio para servirle, porque Él nos llamó para ser salvos, pero también nos llamó para servirle. En el llamado para ser salvos le dijimos amén, y en el llamado para servirle le dijimos amén. Y aunque Él nos promete estar con nosotros, siempre vamos a tener dificultades, problemas en el hogar, problemas con los hermanos, vamos a tener dificultades financieras, económicas, vamos a tener oposición de afuera, oposición de adentro, vamos a tener problemas en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en fin, una serie de dificultades que se nos van a presentar en el camino, pero ya usted conoce cuál es el recurso de su fuerza, para que usted pueda decir: diga el débil, fuerte soy, fuerza como el búfalo, y está en la oración. Es lo que hoy en día pasa en nuestra vida cristiana. Habemos muchos cristianos, habemos muchos creyentes que no estamos orando como deberíamos hacerlo. Esta mañana el Señor nos quiere hablar de esa manera para que nosotros tomemos en cuenta que así como le funcionó a Nehemías, también nos puede funcionar a nosotros. Si nosotros tenemos alguna dificultad, algún problema, Él no se valió de que era gobernador de su pueblo, sino que Él siempre se humilló delante de la presencia del Señor y siempre dependió de Dios. Y yo quisiera que usted también tenga en su mente y en su corazón el de siempre depender de Dios. En su vida sentimental dependa de Dios. En su vida laboral dependa de Dios. En cuestiones legales dependa de Dios. En su ministerio dependa de Dios. En todas las áreas de su vida, por favor, mi querido y apreciado hermano y hermana, dependa de Dios.